Se cumplieron 2 años. 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México, que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, en enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad. ¿Qué ha pasado en los últimos 24 meses? ¿Por qué el actual gobierno federal llama a su administración la Cuarta Transformación de México? El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno como el presidente con mayor respaldo electoral en la historia de México. Más de 30 millones de ciudadanos votaron por él. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, así como en 19 congresos locales en las elecciones de julio de aquel año. Su gobierno inició con 100 compromisos. El carácter social y de protección a los sectores más desfavorecidos lucían en la gran mayoría de las promesas. El primer año se cumplieron las primeras acciones. En 2019 se consolidó la pensión universal para adultos mayores. Se iniciaron los proyectos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco. Nadie esperaba que un virus afectara la vida en 2020. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 representó una de las más difíciles pruebas que se haya tenido que enfrentar en México y el mundo. Desde el mes de febrero de 2020, cuando México registró los primeros casos de COVID-19 y hasta la fecha, se han confirmado más de 1 millón de casos y más de 100,000 personas han perdido la vida en nuestro país. Conocer con anticipación la llegada de la enfermedad permitió al gobierno mexicano preparar las acciones para combatir la pandemia. A pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, se terminaron de construir 130 hospitales y se reconvirtieron 971 para atender a pacientes con coronavirus. Se instalaron 32.203 camas generales y 10.735 con ventilador. Se capacitó a 193.645 médicos generales. Se compraron equipos e insumos médicos principalmente en China y Estados Unidos. Además, se contrató a 71,000 trabajadores de la salud. Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. Y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras y de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas, y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados. Hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria, y hemos salvado miles de vidas. Se firmaron convenios internacionales para que México participara en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Tras la aplicación de la fase 3 de diferentes proyectos de fármacos, posiblemente la vacuna del laboratorio Pfizer comience a distribuirse en nuestro país después de la segunda quincena de diciembre de 2020. En la estrategia para controlar la pandemia, el gobierno federal no ha contemplado el uso de la fuerza, el castigo o medidas coercitivas para que la población acate las disposiciones de confinamiento. En diversos momentos se ha llamado a la conciencia de las personas. Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19
sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos, no hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos. Todo esto es voluntario. En 2 años de gobierno, el combate a la corrupción y la política de austeridad republicana permitieron ahorros por 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos, recursos que se destinaron a la atención de la población. Los programas del bienestar han sido un apoyo para la otra crisis económica provocada por la pandemia. Se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas educativas y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal. En 2 años ha aumentado el salario mínimo en 30% en términos reales, como no sucedió en los últimos 36 años del periodo neoliberal ni en épocas anteriores. La estrategia coincidió con el aumento del 10% de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Se estima que este año los envíos de dinero llegarán a la suma récord de $40.000 millones, lo cual beneficiará a 10 millones de familias que están recibiendo en promedio $350 mensuales. Esta muestra de fraternidad, de heroísmo por parte de nuestros connacionales en el extranjero puede calificarse como una especie de milagro social que fortalece nuestra creencia en la extraordinaria fraternidad del pueblo de México. Poco a poco se ha salido adelante ante la emergencia sanitaria que trajo consigo una crisis económica. De acuerdo con el gobierno federal, las medidas de austeridad y el combate a la corrupción permitieron no recurrir a nuevos préstamos. Los apoyos se destinaron de manera directa, sin intermediarios, dando preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias, para que de la base de la pirámide social subieran a los estratos superiores. La economía empieza a crecer y del 1.117.584 empleos formales perdidos ya se han recuperado 555.600. Pienso que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20.613.536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Otros datos favorables. En los 2 años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 3% con relación al año pasado. En 2020 se continúa con los apoyos iniciados desde 2019. Se siembran árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas, se entregan fertilizantes a productores de Guerrero y más de 1.500.000 jóvenes han trabajado como aprendices con una percepción de un salario mínimo. Se estima que el 70% de los hogares en México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional. Otros factores que han ayudado a la recuperación económica es el control de la inflación y que no existe escasez de alimentos, materias primas o combustibles. A inicios de 2019,
se inició una estrategia para combatir el robo de hidrocarburos en ductos de petróleos mexicanos. Se cerraron válvulas de oleoductos. Para inicios de 2020, se logró eliminar más del 90% del huachicoleo. Los ahorros reportados por Pemex al reducir el robo son de 72,000 millones de pesos. Para resolver la crisis de abasto de gasolina originada por el combate al robo de combustible, se adquirieron 612 pipas que opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Se espera que en 2023, México deje de importar gasolinas al lograr la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías existentes. Reitero que hemos cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Y agrego un dato: la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar. También se busca solucionar el problema de la inseguridad y la violencia. La estrategia ha sido atender las causas que llevaron a la descomposición social, con la premisa de que la paz es fruto de la justicia. En mi gobierno, la autoridad no se asocia con la delincuencia. No hay impunidad para nadie. Y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, sostenemos con hechos que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los delitos que se cometían. De acuerdo con el Gobierno de México, de enero a noviembre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2018, los delitos del fuero federal se han reducido en 30%. La mayoría de los delitos de alto impacto del fuero común presentan una disminución. Entre ellos, el robo a casa-habitación, que se redujo en 23%, el robo a transeúnte, 30%, el robo en el transporte público colectivo, 42%, el robo de vehículo, 35%, el robo a negocios, 15%. En tanto, el secuestro bajó 29%. Las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8, 8.9 y 21% respectivamente. Estado de México, Veracruz y Ciudad de México son las 3 entidades que concentran los casos de feminicidios. A pesar de su reciente fundación, la Guardia Nacional ya cuenta con 98,000 elementos que se encuentran desplegados en 176 coordinaciones regionales y cuenta con 87 cuarteles ubicados en los 32 estados de la República. Junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional apoya en labores de seguridad, de atención a la población en situaciones de emergencia como la pandemia y desastres naturales. Reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y marinos de México, que nos han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución. Nos han ayudado en la protección de instituciones estratégicas, en la noble aplicación de los planes Marina y DN3, en auxilio a la población afectada por sismos, inundaciones, ahora con la pandemia y otras calamidades. En nuestro gobierno, los institutos armados están entregados, además, a la ejecución de obras en beneficio de nuestro pueblo. En la llamada Cuarta Transformación, las Fuerzas Armadas inauguraron una nueva etapa en su función de servicio a México. Ante las inundaciones en Tabasco, participan en el dragado de ríos y la construcción de canales. También trabajan en la atención del medio ambiente limpiando playas y sembrando árboles. Por si fuera poco, contribuyen al desarrollo de la construcción de aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar, en la administración de puertos y en la seguridad de aduanas.
De 100 compromisos presentados el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo, se han cumplido 97. Están pendientes o en proceso 3. Descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energías renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, se inició una nueva investigación sobre la desaparición de los estudiantes y se creó una fiscalía para el caso. Se detuvo al capitán José Martínez Crespo, el primer miembro del ejército procesado por el caso. Hemos hecho muchas otras cosas que no están incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el tren de Toluca a la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, de Chetumal y el aeropuerto capitalino. Hemos invertido 28,000 millones de pesos en el mantenimiento de 40,000 kilómetros de carreteras del país, logrando que del 35% que estaba en mal estado, solo nos falte reparar el 15%. Se está limpiando de corrupción con agua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas, las administraciones portuarias integrales, las API, y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La cultura y cuidado del medio ambiente forman parte de las acciones de gobierno. Hemos publicado 46 títulos de grandes autores con 1.840.000 ejemplares gratuitos o a precios módicos. Están en construcción los parques culturales y ecológicos del Bosque de Chapultepec y del Lago de Texcoco. En estos 2 años tomamos decisiones trascendentes. Por mandato popular cancelamos el proyecto del aeropuerto de Texcoco y estamos construyendo el Aeropuerto Civil y Militar General Felipe Ángeles, que nos permitirá ahorrar 220,000 millones de pesos y que será inaugurado el 21 de marzo del 2022. Se inició la obra del Tren Maya, así como el corredor industrial y portuario del Istmo de Tehuantepec. Otras acciones que han marcado la diferencia de otras administraciones son la implementación del Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la Violencia, la reparación de daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción, como los casos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, o Pasta de Conchos en Coahuila, o la reinstalación de maestros despedidos por la reforma educativa. Para resarcir el daño de la corrupción se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se rifó el equivalente al valor del avión presidencial para equipar hospitales. Se eliminaron fondos y fideicomisos, pero se mantiene el apoyo a quien lo necesita, como víctimas de la violencia, deportistas, investigadores y científicos. La creación de nuevas leyes también ha marcado la diferencia. La mayoría de iniciativas que el presidente ha enviado al Poder Legislativo han sido aprobadas. Por ejemplo, la ley de amnistía, la ley de austeridad republicana, la eliminación del fuero para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, la revocación de mandato del presidente de la República, la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el impulso a las consultas populares, las reformas constitucionales para la operación de la Guardia Nacional. También, ahora es delito grave el robo de combustible y el fraude electoral. Lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A 2 años de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo, no se organizan fraudes electorales
desde el Poder Federal, el gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad, se gobierna también con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Tras enfrentar la pandemia y a pesar de la resistencia a la transformación, a 2 años de iniciar la actual administración, el presidente López Obrador mantiene el apoyo de los ciudadanos. La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, 71% de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando, y con eso tenemos. Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Amor con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!